Bien, y en Punta La M estamos en vivo y ahora vamos a hablar con la familia de Héctor Dionisio Aguilar, de quien ayer se conocía, ¿no?, la noticia que se estaba esperando de alguna manera dar con el paradero de Héctor Aguilar, desaparecido hace más de 25 días. Bueno, finalmente, después de quebrarse uno de los involucrados y sindicados como autores, cómplices del hecho, se encontró el cuerpo de Héctor Aguilar cerca de un cerro, ocultado con piedras. Bueno, queremos saber los detalles de la investigación, todo lo que se pueda, con el abogado de la familia de Héctor Aguilar, Daniel Fernández. Doctor, buen día. Paula lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, bien, Paula, ¿cómo anda usted? Bien, gracias por atendernos. Seguramente estará muy demandado, ¿no?, porque ha sido un caso de mucha resonancia, además porque somos muy próximos en la zona, es un vecino oriundo, era un vecino oriundo de San Basilio. Finalmente decimos era porque se dio con el cuerpo, después de toda la investigación, de encontrar manchas de sangre en el auto. A ver si nos puede contar cronológicamente los hechos, ¿no? ¿Cómo fue engañado Héctor? ¿Cómo fue que dio con esta banda de estafadores que lo llevó, lo atrajo hasta San Rafael, Mendoza? Bueno, en primer lugar, Héctor fue captado por un perfil falso, o por, mejor dicho, por varios perfiles falsos, que le fueron sacando datos de su vida hasta que finalmente lograron armar otro perfil falso que se le hicieron aparecer como una mujer que él había tenido alguna vez una relación hace 11 años atrás, en ocasión de un campeonato de fútbol senior en Carlos Paz. Esa mujer le dice que en virtud de esa relación que habían tenido, ella nunca lo había molestado, pero había nacido una hija y que realmente la estaban pasando muy mal, que necesitaban dinero. Así le estuvieron estafando con ese ardid, sacándole dinero durante aproximadamente 6 meses. Ya cada vez la situación que le contaban era que estaba muy sola, muy desamparada, que pasaba nada. Entonces Héctor, sin decirle nada a nadie, eh, toma la decisión de ir a buscarlas y le dice a una nuera que le va a ir a buscar para traerla a ella y a su hija. Y Ah, también se lo entonces sí comentó le dijo a una nuera, entonces a la única persona de la familia. fugazmente, Ajá. fugazmente, fugazmente. A la patrona también le dijo, pero a sus hijos y a sus familiares más directos nunca le dijo nada. Eh, entonces él partió sin avisar tampoco que era ese día que iba a ir, y nunca más se supo de él. Y por alguna razón el engaño fue tal que cuando llegó a Maquena, pues se dio cuenta que en el auto que iba tenía una goma que no le iba a ser muy útil, que estaba desinflada, de auxilio. Al inflarla habló con el playero y al playero le preguntó, ¿y a dónde va, jefe? ¿Va muy lejos? No, voy acá nomás a Realicó. Cuando llegó a Realicó y siguió viaje, lo interceptó la policía, le preguntó dónde iba y dijo que a Unión. Es decir, nunca dijo realmente que iba a San Rafael. Esto no sabemos si le fueron cambiando el destino, qué utilizaron para que él nunca dijera dónde fue. Y cuando llegó, bueno, a San Rafael, fue abordado por, teóricamente por Ríos y posiblemente también por Luffy, que es la concubina de Río, y bueno, y ahí desapareció. Ujú. Y hasta que nosotros, todos los indicios nos marcaban que había sido ultimado, ¿no? Ujú. ¿Cuántos son los detenidos hasta el momento, o los imputados? Los imputados son cinco. Ríos, presunto autor material del hecho, de homicidio, Luffy, su concubina, Oviedo, una persona sobre la cual pesaba pedido de captura, Martínez, un preso que se encuentra cumpliendo condena por homicidio, y Campos, que era el encargado de reducir el vehículo, de desguazarlo para venderlo por parte. O sea que había una sola persona cumpliendo prisión efectiva. Los demás eran expresidiarios o habían estado involucrados en hechos, tenían prontuario, digamos. Habían sido presos también. Ajá. Y, Ríos, por ejemplo, recuperó su libertad el 17 de junio,
con lo cual toda la maniobra de la creación de los perfiles falsos se generó desde el penal. Desde el penal. Y la investigación, ahí cómo se articula con el sistema penitenciario, si hay convivencia, si hay desconocimiento. ¿Qué piensa usted como abogado? ¿Qué piensa la Eso es familia? una cuestión que nosotros vamos a investigar Mm, y posiblemente nos lleve también a la decisión de constituirnos, además de querellantes, que ya lo somos en el proceso en Córdoba, lo vamos a hacer en el proceso en Mendoza, nos va a llevar tal vez a constituirnos como actor civil también. Pero esto es una cuestión que yo tengo que decir con la familia. Lo que le quería decir, algo que usted dijo al principio, que se quebró mm. uno de los televisores, no me suena ni creo que se haya quebrado. A mí me parece que abrumado por la prueba, utilizó la indagatoria como lo que es. La indagatoria no es un medio de prueba, sino que es un mecanismo de defensa que tiene el diputado. Y seguramente ha mezclado datos falsos con datos reales, como este lugar donde se encontraba el cadáver, para tratar de mejorar en algo su situación procesal o la calificación de los hechos que se le imputan. Pero, doctor, corríjame, tengo entendido que esto no aliviana para nada la carga de la condena que pueda llegar a Y recibir. depende de la versión del hecho que él haya dado, Ujú, que nosotros hoy no la conocemos y el fiscal no la va a conocer hasta que no se ponga en contacto los primeros que se enteren sean los familiares, lo cual me parece correctísimo, ¿no es ujú. cierto? Eh, pero la práctica, la experiencia, indica que es esto lo que se hace habitualmente, ¿no? Eh, de allí que después habrá que determinar los grados de autoría, coautoría, participación primaria, participación secundaria que pueda haber en el hecho de homicidio, que además de ser crimen causa, como está caracterizado hoy, Sí. nosotros vamos a pedir que sea premeditado, también se califique por premeditación y alevosía. Ujú. Claro, porque fue construido y sostenido a lo largo de meses, ¿no? O sea, Claro, hay si todo esto, elementos. además hay otra cuestión técnica muy interesante, ¿no? Si todo esto fue construido a inicio con el objetivo de finalmente darle la muerte, lo que resultaría competente sería la justicia de Córdoba, no la de Mendoza, porque el acto tendría comienzo de ejecución, la maniobra delictiva, aquí. Ujú. Y entonces, ¿cómo se dirimiría eso? Bueno, esto es una cuestión que tiene que dirimir el fiscal Moine, que es quien tiene la causa hoy en día, para apartarse definitivamente o reclamar la causa para sí. Doctor, el sistema, digamos, la cárcel en Mendoza, la gente que ha estado presa ha sido en penales de Mendoza, ¿se ha puesto a disposición alguna de las autoridades en Mendoza para colaborar con la investigación? No, con nosotros no. Con la investigación seguramente con el fiscal Schiaroli, que ha hecho una labor excepcional, Ajá, eh, están conformes con el fiscal. un trabajo excepcional. Pero voy a dar algunos datos en fecha. Yo me constituí el 11 o el 12 en querellante. Cayó en Fiscalía de Ferias. La Fiscalía de Ferias en forma inmediata presentó todos los datos que le brindamos. Efectuó la investigación preliminar y se le remitió vía electrónica al fiscal de San Rafael, el doctor Yaroli, el día 17. El día 20 ya estaban realizando los allanamientos y secuestro del rodado. ¿Qué pena les cabe a los imputados, a cada uno de ellos? Por supuesto que serán diferentes de acuerdo a los cargos que reciban, pero bueno, Ríos seguramente es el más complicado. Bueno, a ellos, a Río le correspondería prisión perpetua, si en caso de mantenerse la carátula de homicidio, crímenes causa y homicidio premeditado con alevosía. Y después hay que ver qué grado de participación tienen los otros en el homicidio. Si tienen algunos, no tienen nada en autoría, coautoría. Y los restantes, bueno, le corresponderá las penas correspondientes. También a ver qué tienen en el robo del dinero, en el auto, en la desaparición del auto, y qué participación tienen en la estafa. Todo depende de cómo terminen encuadrados y finalmente acusados. Pero estamos hablando de penas promedio de cuánto, salvo la perpetua. Y es muy difícil porque también puede ser robo seguido de muerte. Mm. Hay una serie de cuestiones que van a poder determinar, pero seguramente de 5 a 15 años.
Doctor Daniel Fernández, el abogado de la familia Aguilar, ¿cómo está la familia después de esta noticia? Suponemos que, bueno, que ya esperaban, ¿no?, la noticia de dar finalmente con el cuerpo, ya no de Héctor vivo, sino ya se estaban preparando ya para la noticia de recibir que Héctor estaba muerto y finalmente dar con el cuerpo para poder duelarlo. Paula, nosotros desde un principio, de que tomamos la querella, le dijimos que la probabilidad básica era que estuviera muerto, que hubiera sido muerto violentamente. Eso porque todos los indicios nos reflejaban esa cuestión. Cuando interviene la Fiscalía de San Rafael le dice lo mismo. Le dice, mira, me gustaría mucho decirle, tengan esperanza, yo le voy a pasar por teléfono con Héctor para que usted hable, pero no había ninguna posibilidad de que así fuera. Es decir, ellos ya habían asumido la pérdida. Por supuesto, no habían podido empezar el duelo, porque su padre está desaparecido. Ahora ha aparecido el cuerpo. Ahora están muy desolados, muy acongojados, pero también tienen esta especie de sentimiento combinado de haber encontrado el cuerpo y poder darle sepultura y comenzar su duelo, ¿no? Uh-huh. Finalmente, ¿ustedes tienen reunión con el fiscal, la familia, usted con el fiscal en breve, puede ser? La semana que viene estamos esperando el llamado de él para constituirnos ahora. ¿Y qué expectativa hay de esa reunión? En esa reunión, bueno, se nos entregará el cuerpo, nosotros completaremos la constitución en querellante que nos está haciendo falta en Mendoza y veremos las cuestiones a seguir y el modo en cómo lo vamos a seguir. Uh-huh. Doctor Daniel Fernández, le agradecemos el contacto con Punta La M. Muchas gracias. Adiós a usted, un gusto. Hasta luego. El abogado de la familia Aguilar, luego de conocerse ayer en horas de la tarde, que apareció finalmente el cuerpo de Héctor Aguilar cubierto de piedras cerca del Cerro Bola, como se conoce, cerca de la localidad de San Rafael. Hacemos una pausa y ya continuamos con más.